¿Cuál fue la regla más racista en tu escuela? Nuestro director, el señor Brickhouse, inventó lo que él llamaba el programa de evaluación de compatibilidad cultural, porque según él, juntar estudiantes de distintos orígenes hacía que bajaran el nivel académico y aumentaran los problemas de disciplina. El programa era un verdadero disparate. Usaban pruebas de ADN, investigaban el árbol genealógico de las familias y hacían perfiles psicológicos para decidir qué estudiantes coincidían culturalmente con las expectativas académicas más altas y cuáles, según ellos, necesitaban otros caminos, supuestamente más acordes con su herencia genética. Yo soy David Park y pasé 4 años en la Academia Riverside, donde tu genética y tu origen cultural no solo determinaban las materias que podías tomar, sino también el tipo de castigos, las oportunidades que te daban y hasta si los directivos consideraban que tenías potencial para destacar. El programa empezó desde mi primer año, cuando Brickhouse trajo al doctor Vincent Caldwell, un psicólogo que presumía que sus estudios demostraban que los distintos grupos étnicos tenían formas únicas de aprender y comportarse, así que necesitaban métodos educativos diferentes. A Caldwell ya lo habían corrido de 2 universidades por inventarse investigaciones, pero aún así, Brickhouse lo presentó como si fuera un genio que iba a revolucionar la educación asignando rutas culturales de precisión. Todos los alumnos de nuevo ingreso teníamos que entregar una muestra de ADN, llenar formularios larguísimos sobre la historia de nuestra familia, migraciones, religión y lo que Caldwell llamaba indicadores de valores culturales. Aparte, los papás estaban obligados a pagar $750 por la evaluación, dinero que supuestamente se usaba para el laboratorio de Caldwell y su contrato, y que les hacían creer que era una inversión para una educación personalizada. Con toda esa información, a cada quien lo asignaban a una de 5 rutas de aprendizaje cultural, que según ellos, emparejaban los métodos de enseñanza con la genética y las tradiciones de aprendizaje familiares. El sistema jamás mencionaba la raza directamente, pero cualquiera que prestara atención se daba cuenta perfecto de cómo iban quedando distribuidos los estudiantes en cada ruta. La ruta de herencia alfa era para los de ascendencia mayormente del norte de Europa y familias con generaciones de universidad. Ahí sí, tenían acceso a todos los cursos avanzados, clases con los mejores maestros y preparación de lujo para entrar a la universidad, hasta con tutorías para el SAT. En la ruta beta ponían a los de Europa del Este, Mediterráneo o mezcla europea, sobre todo si tenían raíces judías. Podían entrar a la mayoría de los cursos avanzados, pero les ponían trabas sutiles para ciertas materias que, según Caldwell, no iban con su manera de aprender. La ruta gamma era para estudiantes del este de Asia, porque según Caldwell, la genética los hacía buenos para matemáticas y ciencias, pero poco creativos y sin aptitud para liderazgo. A nosotros nos empujaban directo a ciencias y matemáticas, pero nos cerraban las puertas a humanidades, artes y cargos de liderazgo escolar. La ruta delta era para estudiantes del sur de Asia, Medio Oriente o con mezcla cultural, y les daban un plan adaptado para que se acostumbraran al aprendizaje occidental sin perder sus raíces. Y la ruta Epsilon era para quienes tenían ascendencia africana, latina, de islas del Pacífico o indígena. A ellos los mandaban sin preguntar a programas con enfoque cultural adaptado, donde solo reforzaban habilidades prácticas, trabajo comunitario y, como decía Caldwell con palabras bonitas, preparación profesional adecuada a su herencia. Cuando me hicieron mi perfil de ADN, salió que era 80% coreano y 20% europeo, así que directo a la ruta gamma, aunque yo era bueno en todas las materias. Eso quería decir que podía tomar matemáticas y ciencias avanzadas, pero tenía prohibido inscribirme en historia avanzada, literatura inglesa o tener puestos de liderazgo, porque Caldwell juraba que mi genética no era adecuada para materias que necesitaran interpretación cultural o creatividad. El golpe diario de esa división por rutas era brutal y desmoralizante. Cada ruta tenía un gafete de color distinto, diferentes horarios para comer y hasta zonas específicas donde podías pasar el rato. Decían que era para crear ambientes cómodos, donde cada quien pudiera desarrollarse según su genética, pero en realidad era segregación pura y dura. Los de la ruta alfa comían en la cafetería principal, con la mejor comida y todo nuevo, mientras que a los de Epsilon los mandaban al sótano, con puras máquinas y mesas plegables. El mensaje era clarísimo. Tu genética no solo decidía tu futuro académico, también tu comodidad y tu dignidad en la escuela. La manipulación mental era muy sutil y cruel. Caldwell se reunía con los de las rutas más bajas y les repetía que aceptar sus límites culturales era señal de madurez. Convenció a varios de que intentar cambiar de ruta era una tontería peligrosa que solo los llevaría al fracaso y a sentirse mal consigo mismos. David, tu herencia coreana te da una mente analítica de primera, me dijo en una sesión obligatoria de consejería. Pero si intentas competir en áreas que requieren intuición cultural occidental,
solo te vas a frustrar y limitarás tu éxito en lo que genéticamente eres bueno. Cuando quise inscribirme en Historia de Estados Unidos avanzada, después de sacar la mejor calificación en la clase normal, Caldwell me lo negó usando mi supuesto perfil cultural. Dijo que los estudiantes asiáticos siempre han tenido problemas con la interpretación subjetiva que piden las humanidades avanzadas y que exigirle a tu genética puede llevarte a la ansiedad y a bajar tu rendimiento. Lo más fuerte era ver cómo el programa convencía a los maestros de reforzar estos estereotipos con la excusa de seguir protocolos científicos. Les daban capacitaciones para identificar supuestos indicadores genéticos de aprendizaje y les enseñaban a juzgar el mismo comportamiento de los alumnos dependiendo de la ruta en que estuvieran. Los estudiantes asiáticos que hacían preguntas muy detalladas eran vistos como perfeccionistas obsesivos, algo que según ellos había que corregir, mientras que cuando los de la ruta alfa hacían lo mismo, era señal de curiosidad intelectual, y eso sí se debía fomentar. Si los estudiantes latinos formaban grupos de estudio, decían que estaban creando redes de resistencia cultural y que había que intervenir, pero si lo hacían los de la ruta alfa, entonces resultaba que estaban desarrollando liderazgo y hasta los felicitaban. Mi mejor amigo, Michael Torres, terminó en la ruta de herencia Epsilon solo porque era mexicano y su papá trabajaba en la construcción. Aunque Michael tenía puro 10 en todo, lo metieron directo a clases de liderazgo comunitario y matemáticas prácticas, en lugar de cálculo o materias avanzadas. Cuando sus papás pidieron que lo cambiaran a cursos más difíciles, Caldwell le salió con que forzara a los estudiantes latinos a entrar a programas culturalmente incompatibles, normalmente acababa en fracaso y problemas de conducta. Les recomendó que Michael mejor se enfocara en desarrollar sus habilidades sociales y su talento para el aprendizaje práctico, porque según él, las materias abstractas no tenían nada que ver con su herencia. El sistema de castigos era igual de racista y sistemático. Si un estudiante alfa rompía una regla, le daban asesoría psicológica y oportunidades para aprender de su error. Pero si era un estudiante Epsilon, lo suspendían de inmediato y lo mandaban a programas obligatorios de modificación de conducta, aunque la falta fuera la misma. Cuando Brad Wilson, un alfa, copió en un examen de química, le ofrecieron tutoría y hasta le dieron chance de hacer el examen otra vez. En cambio, cuando acusaron a Michael de copiar solo porque tenía respuestas parecidas, lo suspendieron en automático y lo mandaron a clases de manejo de ira, argumentando que su falta de respeto a la integridad académica era cosa de su cultura. El lenguaje que usaban para justificar todo esto estaba cuidadosamente disfrazado para sonar pedagógico en vez de discriminatorio. Caldwell publicaba cada mes reportes sobre el éxito de las intervenciones culturales y los logros académicos apropiados para cada herencia, presentando todo este sistema de agrupamiento como si fuera una pedagogía innovadora y no racismo institucionalizado. Los estudiantes que se desempeñan dentro de sus parámetros culturales demuestran mayor estabilidad y satisfacción académica, decía uno de sus resúmenes. La colocación intercultural genera estrés psicológico que puede convertirse en conductas antisociales y problemas de aprendizaje. El proceso de preparación para la universidad terminó completamente manipulado por el sistema de agrupamiento por herencia. Los alfa recibían cursos completos para el SAT, ayuda con las solicitudes universitarias y cartas de recomendación que resaltaban su potencial de liderazgo y capacidad académica. A los Epsilon, sin importar calificaciones ni aspiraciones, los dirigían a colegios comunitarios y programas técnicos. Cuando yo pregunté por universidades competitivas, la orientadora me dijo que los estudiantes asiáticos normalmente tenían mejor desempeño en escuelas técnicas acordes a su estilo de aprendizaje, y me desanimó de aplicar a universidades de artes liberales porque, según ella, no eran ambientes adecuados para alguien con mis raíces. Toda esta ingeniería social era un plan frío y efectivo. Los estudiantes terminaron creyéndose las etiquetas raciales del sistema. Los Epsilon aceptaban sus limitaciones como si fueran genéticas, y los alfa se creían superiores por sus supuestas ventajas culturales. Además, la administración desalentaba por completo las amistades y relaciones entre estudiantes de diferentes grupos. Si te veían conviviendo con alguien de otro grupo, te preguntaban tus motivos y te advertían sobre la confusión cultural que podía causar ese tipo de mezclas. Todo explotó en mi tercer año, cuando descubrí que Caldwell estaba falsificando los datos para respaldar su sistema de agrupamiento cultural. Mientras ayudaba en la biblioteca, encontré copias de sus artículos, donde citaba estudios que ni existían y nombraba investigadores que en realidad habían rechazado su trabajo. Sus investigaciones falsas afirmaban cosas absurdas, como que los coreanos tenían mutaciones genéticas que les impedían pensar creativamente, que los latinos heredaron patrones tribales de toma de decisiones que afectaban el logro académico, y que los afroamericanos llevaban genes de guerrero que los predisponían a la violencia y el fracaso escolar.
Empecé a tomar fotos de esos documentos y a investigar a los científicos reales cuyos trabajos Caldwell había manipulado. Así descubrí un patrón de fraude académico hecho a propósito para justificar la segregación racial usando teorías pseudocientíficas sobre supuestas diferencias genéticas en el aprendizaje. El verdadero golpe fue encontrar correos entre Caldwell y organizaciones supremacistas blancas donde discutían cómo aplicar una educación realista en cuanto a la raza en escuelas de Estados Unidos. Esos correos mostraban que Riverside Academy era solo un programa piloto para un proyecto nacional de reintroducir la segregación usando pruebas genéticas y evaluaciones de compatibilidad cultural. Con todas esas pruebas, hablé con mis papás sobre denunciar el sistema de agrupamiento por herencia. Al principio dudaron, por miedo a que me metiera en problemas en la escuela, pero al ver las pruebas de que todo se basaba en investigaciones inventadas y racismo, se enojaron muchísimo. Contactamos a la AC, que de inmediato reconoció que era una violación constitucional tener agrupamiento educativo basado en la genética. La abogada Sarah Washington tomó el caso gratis y empezó a armar una demanda completa contra todo el sistema de compatibilidad cultural. Durante el proceso legal salió a la luz que Caldwell y Brickhouse recibían fondos de grupos políticos de ultraderecha interesados en promover el separatismo racial a través de la educación. El sistema de agrupamiento por herencia estaba hecho para normalizar la discriminación genética y hacer que los estudiantes aceptaran la jerarquía racial como si fuera un hecho científico. Documentos internos mostraban cómo los directivos celebraban el éxito del programa porque lograban que hubiera menos minorías en clases avanzadas y aumentaba el aislamiento racial en toda la comunidad escolar. Un memorando especialmente comprometedor de Caldwell describía a los estudiantes Epsilon como personas con poca capacidad genética, argumentando que deberían mantenerse alejados de la competencia académica. La investigación tomó mayor alcance cuando se descubrió que Caldwell llevaba a cabo experimentos psicológicos no autorizados con estos estudiantes, probando teorías sobre diferencias de conducta supuestamente genéticas, todo sin el consentimiento adecuado ni supervisión. A varios alumnos les daban medicamentos experimentales para controlar lo que Caldwell definía como trastornos de hiperactividad heredados culturalmente. Michael Torres, por ejemplo, fue medicado en secreto durante 8 meses para tratar lo que Caldwell llamaba volatilidad emocional latina, diciendo que eso le impedía concentrarse en clase. Esos medicamentos le provocaron efectos secundarios fuertes como pérdida de memoria y depresión, pero Caldwell documentó estos síntomas como si fueran pruebas de una supuesta inestabilidad genética, en vez de reconocerlos como reacciones a los fármacos. La experimentación con medicamentos no se limitó a un solo grupo, también afectó a otros estudiantes de diferentes orígenes. A quienes teníamos ascendencia asiática, por ejemplo, nos daban estimulantes para supuestamente potenciar nuestra habilidad natural en matemáticas y reducir nuestro aislamiento social cultural. Todo se administraba por medio de la enfermera escolar, sin que los padres supieran nada ni hubiera supervisión médica real. El caso explotó a nivel nacional, cuando un grupo de periodistas de investigación destapó todo el alcance del programa experimental de Caldwell. Se programaron audiencias en el Congreso para investigar la discriminación genética en las escuelas de Estados Unidos, mientras que la prensa internacional reportaba el caso como otro ejemplo del racismo que aún persiste en la educación norteamericana. Durante el juicio, empezaron a salir los testimonios de decenas de estudiantes cuyas vidas fueron marcadas por la segregación basada en herencia y los experimentos médicos ilegales. Muchos contaron cómo vivieron años con racismo internalizado, autoestima por los suelos y oportunidades educativas perdidas solamente por haber sido etiquetados como genéticamente inferiores. Expertos en genética, psicología y derechos civiles coincidieron en que el programa de Caldwell era una forma sofisticada de racismo disfrazado de ciencia, diseñada para burlar las leyes antidiscriminación manipulando pruebas genéticas. Dejaron en claro que las diferencias culturales en el aprendizaje no tienen nada que ver con la ascendencia genética y que ese sistema de rastreo era, en realidad, una forma de segregación racial camuflada. La doctora Jennifer Kim, genetista de Stanford, pasó 2 días explicando por qué la herencia genética no puede predecir ni los estilos de aprendizaje ni la capacidad académica de nadie. Lo que el Dr. Caldwell llamaba genética cultural no era más que la misma pseudociencia racista del siglo XIX, solo que ahora vestida con tecnología moderna para aprovecharse de los papás que querían una supuesta ventaja educativa para sus hijos. El testimonio de médicos fue contundente. Psiquiatras infantiles expusieron el daño tremendo de medicar a niños basándose solo en estereotipos raciales y no en necesidades clínicas reales. Varios estudiantes terminaron con daños neurológicos irreversibles por medicamentos que nunca debieron haber probado. El fallo del Tribunal Federal fue claro y rotundo. La jueza María Santos declaró que el programa de compatibilidad cultural
era una violación sistemática de los derechos constitucionales de los estudiantes, ya que usaba ciencia falsa para implementar segregación racial y experimentación médica en las escuelas. Se ordenó que Riverside Academy eliminara de inmediato todas las políticas basadas en herencia, diera atención médica y psicológica integral a los estudiantes afectados y pagara más de $40 millones en indemnizaciones a las víctimas y sus familias. La escuela se quedó sin acreditación y bajo vigilancia federal para evitar nuevos abusos de derechos civiles. Tanto el director Brickhouse como el Dr. Caldwell enfrentaron varios cargos federales, desde conspiración para violar derechos civiles y realizar experimentos médicos ilegales, hasta fraude y asociación delictuosa, todo ligado a sus conexiones con fuentes supremacistas blancas. Ambos terminaron condenados a prisión. Caldwell recibió 12 años y quedó vetado de por vida para trabajar con menores o investigar, mientras que Brickhouse obtuvo 6 años y nunca más podrá ocupar cargos administrativos en educación. Algunos maestros también recibieron sanciones profesionales y demandas civiles por haber aplicado las políticas discriminatorias. Las farmacéuticas involucradas en los experimentos pagaron acuerdos millonarios y fueron investigadas por la FDA por probar medicamentos de forma ilegal en menores. La compañía de pruebas genéticas fue cerrada cuando se descubrió que fabricaba resultados para justificar las clasificaciones raciales. Todo esto dejó una huella muy fuerte en la comunidad escolar. Los estudiantes necesitaron años de terapia para recuperarse del daño psicológico causado por la segregación y la medicación sin control. Muchos desarrollaron ansiedad severa, depresión y hasta fobias escolares que persistieron mucho tiempo después de que terminara el programa. La sanación social fue complicada porque quedó mucha desconfianza entre los estudiantes de diferentes orígenes. Algunos del grupo Alfa participaron activamente en el sistema discriminatorio, denunciando a compañeros de otros grupos a cambio de privilegios, y eso generó resentimientos y divisiones que siguen hasta hoy. Los maestros tuvieron que cargar con la culpa de haber aplicado políticas racistas. Algunos ofrecieron disculpas públicas, aunque otros se justificaron diciendo que solo seguían órdenes. El distrito escolar implementó capacitaciones obligatorias en derechos civiles y contrató supervisores externos para evitar que algo así volviera a pasar. Las consecuencias médicas fueron gravísimas para quienes recibieron medicamentos psiquiátricos sin indicación ni supervisión. Varios terminaron con daños neurológicos permanentes, como trastornos del movimiento o deterioro cognitivo, que requieren tratamiento constante. Yo cambié de escuela para mi último año, y por primera vez en 4 años pude vivir una educación sin trabas ni etiquetas. Mis calificaciones mejoraron muchísimo cuando los maestros empezaron a evaluar mi esfuerzo y no los estereotipos sobre lo que, según ellos, podía o no aprender una persona asiática. Entrar a la universidad fue una experiencia liberadora, sobre todo porque, a diferencia de otros procesos, los orientadores realmente se fijaron en quién era yo, en mis intereses y en lo que había logrado, y no tanto en si encajaba o no con su idea de cultura universitaria. Terminé siendo aceptado en varias universidades de alto nivel, enfocadas en artes liberales, y después de pensarlo mucho, elegí Derecho, con énfasis en derechos civiles, en parte porque mi propia lucha contra la discriminación educativa me había marcado profundamente. La victoria legal que conseguimos no solo cambió mi vida, sino que sirvió de precedente para que otros también se atrevieran a desafiar programas parecidos en otros estados, aunque pronto salió a la luz que el perfilamiento genético en las escuelas era mucho más común de lo que nos imaginábamos. Por eso, se aprobó una ley federal que prohíbe expresamente la discriminación genética en escuelas y obliga a que toda investigación sobre estudiantes tenga una supervisión estricta. Mi caso se volvió un parteaguas en la legislación de derechos civiles en el ámbito educativo, ya que dejó muy claro que cualquier forma de clasificación genética en la escuela es una violación directa a las garantías de igualdad que marca la Constitución. Abogados de todo el país empezaron a usar este caso como base para pelear contra el determinismo biológico en diferentes instituciones. El impacto fue tan grande que hasta tuvo repercusiones internacionales. La reputación de Estados Unidos quedó tocada en los círculos globales de educación y derechos humanos, y varios gobiernos extranjeros se aprovecharon del escándalo para señalar el racismo persistente en Estados Unidos y así justificar sus propias leyes discriminatorias. Las audiencias en el Congreso provocaron que se endurecieran las reglas sobre privacidad genética, se impusieran más requisitos a las investigaciones educativas con menores y se aumentara la vigilancia sobre cómo interactúan las escuelas con consultores externos. El Departamento de Educación respondió con lineamientos mucho más detallados, donde queda prohibido cualquier tipo de perfilamiento cultural. Pero quizá lo más difícil fue lo que vino después, porque la recuperación emocional de los estudiantes tardó años. Tuvieron que desaprender todo lo que les habían hecho creer sobre sus supuestas limitaciones genéticas y el destino que, según esto, ya traían marcado por su cultura. Se organizaron grupos de apoyo para que las personas afectadas por este rastreo de herencia pudieran recuperar la confianza en sus capacidades y su futuro profesional.
A medida que seguía la investigación, descubrimos que la red de Caldwell iba mucho más allá de la educación. También alcanzaba el sistema de justicia juvenil, los programas de bienestar infantil y hasta el sector salud, usando el mismo perfilamiento para tomar decisiones sobre niños y familias de minorías. La magnitud de la discriminación genética institucional resultó ser enorme y bien organizada. Para responder, se crearon fondos de compensación, se ofrecieron servicios de asesoría gratuitos y se desarrollaron materiales educativos para desenmascarar el engaño de la llamada perfilación genética cultural. El proceso de sanación incluyó desde terapias individuales hasta iniciativas de reconciliación a nivel comunitario. A final de cuentas, este caso sentó bases legales muy sólidas contra la discriminación genética y mostró cómo el racismo de hoy se disfraza usando términos científicos y el respaldo de instituciones para que pase desapercibido. Es un ejemplo clarísimo de la fuerza que puede tener la resistencia organizada ante formas muy complejas de opresión sistemática. Todo esto me enseñó que para desafiar el racismo institucional no basta con entender su historia. Hay que reconocer cómo se reinventa y cómo los prejuicios de siempre se camuflan con un lenguaje moderno para seguir vigentes y dañando. El programa de compatibilidad cultural era la peor combinación de explotación. Segregación escolar, experimentación médica, manipulación de investigaciones y hasta negocios turbios, todo disfrazado como si fuera aprendizaje personalizado basado en la genética. Sus consecuencias no solo afectaron a quienes sufrieron directamente, sino que desataron debates en todo el país sobre privacidad genética, derechos de los estudiantes y el papel de la ciencia en la perpetuación de la discriminación. Sirvió como advertencia sobre lo peligroso que es aplicar el determinismo biológico en las decisiones institucionales. El camino para sanar a la sociedad involucró diálogos francos en las comunidades sobre racismo, el poder de la ciencia y la responsabilidad de quienes toman decisiones. Muchas relaciones quedaron dañadas para siempre por el engaño, pero hubo algo de sanación gracias a la justicia restaurativa y el esfuerzo por comprendernos mejor. El precedente legal se volvió una herramienta clave para abogados que luchan contra la discriminación genética no solo en la educación, sino también en el trabajo, la vivienda, los seguros y hasta con la policía. La sentencia fue tan clara y abarcadora sobre la clasificación genética que protegió a muchas personas en distintos sectores, pero lo que realmente nos dejó sin aire fue lo que salió a la luz durante la audiencia final de Caldwell. Agentes del FBI revelaron que él había vendido los perfiles genéticos de estudiantes a agencias de inteligencia extranjeras y a contratistas militares privados interesados en identificar posibles activos y riesgos entre la juventud estadounidense. Más adelante se supo que Caldwell estaba coordinando con otros programas similares en 6 países, creando una red internacional de espionaje genético bajo la fachada de investigaciones educativas. 6 meses después, las autoridades federales desmantelaron toda la operación, pero el daño ya estaba hecho. Los datos genéticos de miles de estudiantes habían sido traficados y vendidos a compradores desconocidos en todo el mundo.